wield our light-based powers. So we switch places whenever we use them. Strong theory. Brie Larson's Captain Marvel and Monica Rambeau, played by Teyonah Parris, get connected with Iman Vellani's Kamala Khan in The Marvels. We're a team. Oh, no, we're not a team. We're not a team. Team or not, all three came from somewhere. Something in my past is the key to all of this. We first met Larson's Carol Danvers in 2019's Captain Marvel. The film, set in 1995, also introduced us to a young Monica Rambeau. The 2021 streaming series WandaVision showed us how the grown-up Monica got her powers by pushing through an extra-dimensional barrier, allowing her to transform into any kind of energy. It's not really the brown girls from Jersey City who save the world. Don't be so sure. The following year, we saw wannabe hero Kamala become Ms. Marvel in that streaming series. Do you know what you are? Of course, even superheroes have problems. This Ms. Marvel post-credits scene set up the body-switching plot of The Marvels. Higher. Further. Faster. Casi una docena de hoteles de Las Vegas llevan 7 meses negociando nuevas condiciones laborales con el sindicato que agrupa a sus 35,000 empleados. Tras el pacto logrado con Caesars Entertainment, aún quedan pendientes las negociaciones con Wynn Resorts y MGM. De no lograr un acuerdo, el sindicato se declarará en huelga a partir de este viernes. Hemos estado negociando y ese es nuestro compromiso, seguir presionando con todas nuestras fuerzas para lograr que estas empresas crucen la línea de meta. La meta incluye nuevos contratos por 5 años, incrementos salariales directamente proporcionales a los índices de inflación y la restricción en el uso de robots y sistemas que puedan reemplazar a los empleados que hoy desempeñan ciertas labores en hoteles y casinos, entre otras cosas. De no lograrse esos acuerdos, las consecuencias podrían ser devastadoras para la economía de Nevada. La pérdida por cada día que Las Vegas no produce sería aproximadamente 217 millones de dólares por día. Para los turistas, los efectos serían drásticos también. Reservaciones canceladas, establecimientos cerrados por falta de personal y servicios a media marcha en las pocas propiedades abiertas. A menos de 48 horas de la hora límite establecida para el inicio de la huelga, las negociaciones siguen a esta hora con las empresas MGM y Wynn Resorts. El presidente Biden ordenó los 2 ataques en Siria contra Irán y sus grupos alineados como respuesta a una serie de ataques contra fuerzas y bases estadounidenses en Siria e Irak en las últimas semanas, desencadenados por la guerra entre Israel y Hamas. En un comunicado, el secretario de Defensa de Estados Unidos dijo que los objetivos fueron un centro de entrenamiento y una casa segura en el área. Se han registrado, hay que destacar, al menos 40 ataques en bases estadounidenses, lo que ha dejado al menos 45 soldados lesionados, según fuentes oficiales, eso de los más de 3,000 que se encuentran estacionados en la región. Irán, que acusa a Washington por su apoyo a Israel en la incursión en Gaza, ha advertido que el conflicto podría escalar en Medio Oriente y de hecho existe una preocupación generalizada sobre una posible escalada, algo que la administración Biden ha dicho que no busca y lo ha reiterado en las últimas semanas. Desde la Casa Blanca reporta Jorge Agobián de La Voz de América para Telearuba.